Gracias. Vamos a proceder a la última comparecencia del día y de la sesión. Por último va a comparecer el ciudadano soriano Peregrina Luis Armando, por lo que le solicito al área de servicios legislativos lo ingrese a la sala, por favor. Damos la bienvenida al ciudadano soriano Peregrina Luis Armando. Esta presidencia le recuerda que expondrá un programa de trabajo que acredite conocimientos sobre la materia, incluyendo dentro del mismo un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de Puebla, objetivos, ejes de acción y líneas estratégicas, para lo cual contará con un lapso de hasta 20 minutos, por lo que usted podrá observar su tiempo en la pantalla en la parte superior derecha. Tiene usted el uso de la palabra, aspirante. Gracias. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco la cortesía y presencia en mi comparecencia. Tengo más de una década viviendo en el mundo de los derechos humanos. Aprendí en la calle, en las marchas, acompañando a las y los luchadores del Estado, quienes me enseñaron a defender dos diferentes tipos de persecución política. Una, donde estuvo en riesgo mi integridad física y mi libertad, lo que me representó un desplazamiento interno, obligándome a ingresar al mecanismo de derechos humanos, y esa enseñanza suma en favor de la empatía de las víctimas cuando encabece esta Comisión de Derechos Humanos. Recientemente cursé el Diplomado de Gestión de Procesos Culturales para la Construcción de Paz y la Memoria, becado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Centro Cultural de España en México, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Movimiento por la Paz, entre otros. Ya son casi 30 años de experiencia en el campo del derecho y el servicio público. Me he desempeñado como analista, jefe de departamento, director, magistrado, encargado de organismo, subsecretario de Estado, que hacen realidad las políticas públicas, como fue la creación en conjunto con otros comprometidos servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil de generar dos organismos de derechos humanos tan importantes hoy para Puebla como lo es la Comisión de Búsqueda de Personas, creada en el 2019, y la Comisión de Víctimas. Todas estas experiencias marcaron mi vida personal y profesional. Agradezco las enseñanzas de los maestros formadores y fundadores de la organización independiente Totonaca de Huehuetla, Puebla, a las mujeres de fuego de Cherán, Michoacán, a los trabajadores despedidos del neoliberalismo en Puebla, la solidaridad recibida del entonces Comité de Presos Políticos del Estado, así como a quienes integraron las casi 20 causas que motivaron grandes movimientos sociales que se vivían hace más de una década en el Estado. También agradezco la solidaridad de las y los defensores ambientales y la empatía de los colectivos y luchadores sociales que se sumaron al movimiento de no reelección que se construyó en el 2018 por la dignidad de los ciudadanos. Agradezco también la experiencia de haber sido director para América Latina de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz, en donde reforcé experiencias y conocimientos sobre cohesión social, la construcción de procesos de paz, la reconstrucción del tejido social, la generación de diálogo y el entendimiento hacia la construcción de procesos para la mejora constante de nuestro entorno mediante la cohesión social. Cuando nacieron las comisiones de derechos humanos en el país, donde lo que se buscaba era la invisibilización de estas comisiones, y con esto los titulares se lograban congraciar con los entonces líderes políticos al no hacer nada y no aparecer en nada. Al paso de los años y derivado de las recomendaciones dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha logrado que los organismos hechos para dignificar a las personas tengan una participación estratégica
en el andamiaje institucional del Estado. En la actualidad, en el Estado de Puebla, vivimos un vacío en la protección de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan con nuestro Estado. El lastre de la inoperancia de una comisión estatal o una subsecretaría en la materia que no cumple con sus deberes sociales e institucionales nos cuesta a todas y a todos. Esto no es conveniente para el pueblo, por no tener una instancia que la dignifique. Y para los gobiernos, por tener que atender y resolver los conflictos desatendidos, todo a consecuencia de la mala costumbre de nombrar a personas con un perfil ajeno al campo de los derechos humanos. En el Puebla del pasado reciente se seguía confundiendo a los defensores de derechos humanos con quien vive en el mundo de la filantropía o la asistencia social. Se confunde a las personas defensoras con los perfiles que creen que los derechos humanos se atienden desde el sentir a las personas como objetos de cuidado y no como sujetos de derecho. La Comisión de Derechos Humanos y en particular la de Puebla está siendo observada desde el sistema interamericano, esperando que se haga lo que se tiene que hacer. Y eso es que quien sea la persona titular de la comisión tenga lo necesario para orientar a la comisión a restituir los derechos de todas las personas, así como la construcción centrada en la lucha social. Ahora pondero y valoro más la conciliación y la construcción de los procesos de paz. Puebla también se está transformando. La transición del neoliberalismo al humanizar a la transformación del Estado. Necesitamos cambiarle la cara a la comisión. Debe dejar de ser un área de asistencia y filantropía, a ser un área de prevención de las violencias. Fiscal y con un PBR 2025 ya creado, por lo que necesitamos del trabajo conjunto de esta Comisión General de Derechos Humanos como del resto de la legislatura, así como del gobierno electo, para que juntos armonicemos el PBR 2025 hasta donde la normatividad nos los permita y demos los primeros pasos rumbo a alinear la comisión a estos nuevos tiempos del humanismo mexicano. Porque la independencia radica no en la lógica de pelearse con el gobierno, sino de poner en el centro de todo a las víctimas, porque al final quien está en la Comisión de Derechos Humanos también es un servidor público, no del gobierno, pero sí del Estado. Por eso es tan importante entender que la independencia no se basa en cuántas veces me peleo con el gobierno estatal, sino cuántas veces sumamos para resolver la crisis de derechos humanos y resguardar los derechos de las víctimas. Y para esto hace falta que quien encabece la comisión esté legitimado en los movimientos sociales, tenga la experiencia administrativa, jurídica y judicial, y la formación sea la adecuada para este ejercicio. En cuanto a los periodistas y defensores en riesgo, la visión tendrá que ser la de atender desde el sistema estatal de derechos humanos la atención integral para su actividad profesional y minimizar al máximo el riesgo en el que hoy viven. Caminar de la mano de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos para reestructurar la Comisión de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en Puebla y dar más víctimas de violencia. La comisión tiene la obligación de acompañar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva en el Estado y los 217 municipios con acentuación en los 50 municipios citados al momento de ser declarada la alerta de género y revisar el histórico del Plan de Acción 2019 que incluye 159 acciones específicas. Los desplazamientos forzados por conflictos ambientales, la violencia y amenazas de grupos criminales está invisibilizado en el Estado. Por lo mismo, debemos de actuar desde la comisión, de la mano del gobierno en sus tres poderes y con los municipios para incentivar la prevención de las violencias vista desde la perspectiva de los derechos humanos. Pero también
entender, reconocer y visibilizar a las víctimas de desplazamiento forzado y acompañarlos en su retorno. Acción que se debe de construir con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para incluir a las víctimas de desplazamiento forzado en su catálogo de atención. La comisión tiene que ser de tierra, donde todas las personas estén en territorio, donde no esperamos que lleguen a nosotros las personas, sino que seamos nosotros, desde la autonomía que debemos de construir procesos con el gobierno para prevenir crisis, conflictos y daños a la población. Pues está en ellos, en el gobierno, en los municipios, en las juntas auxiliares, donde se van a encontrar las soluciones y se armonizará la dignidad de todas las personas. Hoy en Puebla no se tiene un diagnóstico general que nos pueda decir cómo estamos hoy. Contamos con diversos estudios y calificaciones dispersos que no nos permiten conocer el contexto de lo que vivimos hoy en día. Por lo mismo, es que desde la comisión se va a crear una verdadera área de análisis de contexto profesional y capacitada para atender de manera focalizada los derechos humanos en el Estado y coadyuvar con el Plan Estatal de Derechos Humanos que guíe las acciones en el Estado de Puebla. Puebla se ubica entre los 2 primeros lugares en el país en materia de discriminación. E increíblemente, nadie en el Estado o los municipios atiende desde el paraguas de los derechos humanos y de manera transversal este lastre y una crisis que se agrava aún más porque son ineficientes las investigaciones y por lo mismo no se resuelven. Urge acompañar a la Comisión de Búsqueda del Estado para la conformación primero del Consejo Ciudadano, que no existe, incentivar la creación del programa de prevención de las desapariciones del Estado de Puebla y agregar al proceso la reinserción de las víctimas de desaparición, ya sean directas o indirectas, a la vida común, pues este hecho es tan doloroso que destruye y despedaza a todas las familias. La impunidad, motivada por la corrupción y el bajo porcentaje de sentencias, está provocando resentimiento y violencia en la sociedad. Cambiará la Dirección de Educación de la Comisión de Derechos Humanos. Pasará de ser un área que solamente da cursos y pláticas a ser la dirección que encabece los esfuerzos para instaurar el Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, fortaleciendo y generando una verdadera cultura de derechos humanos en que llegue a todos los municipios de la entidad. Las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades indígenas son lamentables. Por lo mismo, debemos de trabajar coordinados con el Instituto Estatal para los Pueblos Originarios, estableciendo líneas de acción y estrategias que motiven el rompimiento de la violencia sistematizada que se vive en este sector de la población. Las condiciones laborales precarias deben ser vistas desde la lógica del Pacto para el Futuro que se instauró el pasado mes de septiembre en el 2024 ante la ONU y que ya se volvió obligatorio para todo el mundo y que pocos atienden este caso. La comisión atenderá el trabajo digno desde las características de lo que es el trabajo decente, ingresos justos, protección social, progresividad de los derechos adquiridos, romper con la discriminación en el trabajo, libre participación en los sindicatos, mejores perspectivas de desarrollo personal y la integración social necesaria. El difícil acceso a la salud de calidad y con calidez motiva una violencia estructural y revictimiza a todos los grupos vulnerables. Por eso la comisión debe de atender este fenómeno de manera inmediata y atender la violencia que se vive desde los centros de salud. Observar que las personas adultas mayores, como las personas con discapacidad, las infancias, requieren de la implementación del sistema estatal de cuidados y derechos de los cuidadores. Por lo mismo, es nuestro compromiso como comisión generar las acciones necesarias ante el Congreso del Estado como el Ejecutivo para hacer de este sistema una realidad de nuestro Estado. La contaminación de la subcuenca del río Atoyac y los diversos afluentes en el Estado deben de ser atendidos desde la perspectiva de los derechos humanos, construir procesos con gobernación, medio ambiente, Comisión Estatal del Agua, la sociedad civil, para la limpieza y su saneamiento.
Nada de lo anterior se va a lograr si no establecemos una política de prevención de las violencias, generamos el sistema estatal de derechos humanos y construimos recomendaciones y conciliaciones desde la perspectiva de la justicia restaurativa y principalmente la construcción de la municipalización de los derechos humanos va en la generación de los comités de paz que ya instauramos nosotros desde Voz Ciudadana desde hace muchos años y que también los instauramos desde la subsecretaría. La oportunidad de puntear que comparecimos ante ustedes varios aspirantes, todos con entusiasmo y entrega para encabezar la Comisión de Derechos Humanos, pero que dentro de sus experiencias mostraron que todos tenemos conocimientos en derecho, pero no todas las personas tienen conocimientos en derechos humanos. Unas basan su experiencia o su aspiración por su experiencia en la academia, otras más desde el litigio, algunos desde el servicio público, tristemente muy pocas desde la lucha social, pero solo su servidor cumple con el requisito de la integralidad, donde se cubre con experiencia administrativa, construcción de procesos administrativos, como impartidor de justicia, con conocimientos teóricos y prácticos, así como con la legitimidad de acompañar diversas luchas y movimientos sociales en favor de la dignidad de las personas. Veo que aún tengo tiempo dentro del colectivo, estamos analizando la viabilidad de implementar el programa Tu Presidente, Tu Chafirete, que corresponde a una herramienta de cercanía con la población y consiste en ser chofer de plataforma un día inhábil, y mantener contacto directo con la población sin filtros y sin estructuras. Este programa está sujeto a las reglas de operación y al marco normativo para su viabilidad y quien lo va a ejercer. Gracias. Estas preguntas de hecho vienen por parte de instituciones, las otras por parte de la sociedad civil. Okay. Tienes 2 minutos para responder, por favor. Aspirante, ¿hay alguna jerarquía entre los derechos humanos? No, todos los derechos humanos son iguales. Todos son iguales. Me parece fundamental entender cómo tenemos que abordar el tema de los derechos humanos. Para empezar, todos los derechos humanos están iguales, son iguales, están en igual de jerarquías. No hay derechos humanos mejores o superiores a unos o a otros, pero sí se debe de enfocar mucho la atención en qué sectores se deben de atender o qué sectores son prioritarios en atención. Por ejemplo, la atención a infancias, a niños y adolescentes, se vuelve un derecho humano fundamental, pero desde una construcción de procesos, de políticas públicas, de acciones que deben de ser prioritarias para construir y establecer claras estrategias de lo que se necesita hacer. Como también el tema de los adultos mayores es un tema. Más de esta urna, por favor. ¿Contigo tú? Puedes sacar las otras dos, las 3 son para él. ¿No? Son las últimas. Comisión de Derechos Humanos para fomentar la educación y sensibilización sobre la diversidad sexual y de género en instituciones educativas y en la sociedad en general. Propuesta la tienen acceso todos y han tenido acceso todos, no nada más en eso, sino además en todos los artículos que vengo escribiendo desde hace muchos años. Entonces, muchas de las propuestas que se dijeron hoy, pues agradezco mucho a los compañeros que las tomaron y las presentaron como propias, de veras, muchas gracias. En cuanto a cómo debemos de abordar, tiene que tener un trato muy particular. El Plan Mundial de Educación de Derechos Humanos es el que nos va a permitir establecer precisamente un piso parejo de lo que es los derechos humanos y evidentemente el rompimiento a todo lo que es la discriminación, no solamente de un grupo vulnerable. A ver, nosotros lo tenemos que ver desde un paraguas de derechos humanos, no solamente desde niñas o niños o desde personas en situación de discapacidad, no, lo tenemos que ver como un paraguas de derechos humanos en donde las acciones tienen que ser transversales para todas y para todos. Desde ahí tenemos que caminar y entender que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene un enfoque solamente a un grupo vulnerable, sino tiene un enfoque para todas las personas,
Por eso las acciones tienen que ser transversales, evidentemente con alta incidencia a los grupos de la diversidad, de niñas, niñas y adolescentes, de adultos mayores, de mujeres, etcétera. Desde ahí tendríamos que caminar. Plan estatal de educación de derechos humanos es fundamental y que ya venimos haciendo gestiones con algunos integrantes para poderlo implementar en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y que podamos avanzar en ese sentido, también como la comisión. Creo que sí le atiné al tiempo, ¿no? Muchas gracias. Por favor, secretaria. Siguiente pregunta. Gracias. ¿De qué forma se podrían vincular la Comisión de Derechos Humanos con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y colectivos en la defensa de los derechos humanos? Lo decía yo, lo dije hace 5 años y lo dije como subsecretario. Sin la sociedad civil nada, con la sociedad civil todo. Si no trabajamos con la sociedad civil, si no trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil organizada, pero también la que no está organizada, porque mucho se practica y es uno de los temas que a lo mejor sería bueno que se pudiera empezar a analizar, donde se piden como requisitos el tema de alguna organización en donde se acredite que es una asociación civil. Sus servidores, nosotros como colectivo de derechos humanos, Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, no somos una asociación civil, somos un colectivo de derechos humanos. Y somos un colectivo de derechos humanos porque porque hubo un tiempo en el cual no podíamos generar una asociación porque iban a identificar quiénes eran los integrantes de ese colectivo o de esa organización y nos iban a perseguir a todos. El que asomaba la cara, el que asoma la cabeza es el que de repente le toca, pero tampoco era poner en riesgo a todos. Por eso no nos creábamos como asociación civil en tiempos del neoliberalismo. Eso es algo bien importante. ¿Cómo tenemos que construir con la sociedad civil? Por supuesto que el Consejo Ciudadano es fundamental. Yo fui consejero del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodistas en Riesgo. Me tocó ser consejero nacional. Y fui beneficiario y fui consejero. Por eso es tan importante y necesario que la construcción se haga desde el Consejo Ciudadano como una instancia fundamental para construir procesos, pero también los procesos que se realizan hacia el interior. Necesitamos construir diálogo. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas como la de Víctimas se hicieron desde la sociedad civil. Gracias. Por reuniones constantes. Muchas gracias. Perdón. Última pregunta, por favor. ¿Cómo aplicaría la perspectiva de género en el proceso de documentación e investigación de violaciones a derechos humanos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+? La perspectiva de género se tiene que aplicar por ley, además, en todo. O sea, la perspectiva de género se tiene que aplicar desde cómo haces el plan estatal de desarrollo, que tenemos que ser coadyuvantes con la Subsecretaría de Prevención del Delito de Derechos Humanos, tenemos que construir todo el programa y el PDR desde esta perspectiva. No se puede hacer desde la lógica que se venía haciendo en el pasado. Nos tocó construir la perspectiva de género desde la Subsecretaría, derivado de la alerta de género que motivamos e incentivamos nosotros en el mes de febrero, en la primera plática que se realizó con la CONAVIM, y que logramos destrabar el proceso con la ayuda de todas las organizaciones de la sociedad civil, feministas, etcétera, para que en el 10 de abril del 2019 fuera detonada la alerta de género en el estado de Puebla y desde ahí generar precisamente las acciones que motivaron, las 150 y tantas acciones que se motivaron precisamente en este rubro, y precisamente es desde el estado se tiene que implementar la perspectiva de no discriminación como de igualdad sustantiva y obviamente también intergeneracional con el tema de adultos mayores, con el tema de infancias. O sea, no es solamente un tema, sino debemos de abarcar todo el concepto y toda la línea de personas que están en una situación de en desproporción, inclusive discriminación institucional o estructural. Muchas gracias. Con esto concluye su comparecencia. Los y las integrantes de esta comisión le agradecemos su participación. Gracias, gracias. Tengas buen día, aspirante. Gracias. Toda vez que se han concluido las comparecencias, continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto 6 corresponde a asuntos generales.
¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. Salud. Siendo las 12:16. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a nuestro traductor Isaías, también a todo el equipo jurídico y el equipo legislativo. Gracias.